Muy buenas tardes, nuevamente gracias por acompañarnos. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos de regreso. Como les comentábamos, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia les da la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que están conectadas a esta hora con nosotros a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. Bienvenidos al programa institucional Diálogos con la Justicia. El tema de hoy, competencia desleal, es la sentencia SC 5473 de 2021, con ponencia del señor magistrado Haroldo Wilson Quirós González. Y ya están conectados nuestros panelistas, la doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Haroldo Wilson Quirós Monsalvo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, el doctor Jorge Eduardo Ferreira Vargas, y el doctor Felipe Serrano Pinilla, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. El doctor Jorge Eduardo Ferreira Vargas es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Comercial de la misma universidad. Cuenta con más de 30 años de servicio público en el ramo judicial y fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Por su parte, el doctor Felipe Serrano es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho de la Competencia de la Universidad de Nueva York y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Ha trabajado como abogado asociado en el Departamento de Litigios de varias firmas colombianas. Fue jefe de asesores del Superintendente de Industria y Comercio. Actualmente, el doctor Serrano es socio de la firma Serrano Martínez. Muchísimas gracias. Doctor, también es profesor en Derecho de la Competencia en las Universidades Javeriana, Andes y Externado. Está admitido como abogado en Colombia y en el estado de Nueva York. Gracias nuevamente por acompañarnos y bienvenidos. La moderación y dirección del programa está a cargo de la señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la señora magistrada Hilda González Neira. Señora presidenta, qué gusto saludarla, muy buenas tardes. Gracias, Piedad, muy amable. A los doctores Ferreira, al doctor Serrano y al doctor Quirós, mil gracias por participar en este momento de diálogo con un tema tan trascendente en el mercado, como es el mercado de servicios de mensajes de texto, la incidencia de los cambios de tarifa en las relaciones contractuales que con ocasión de ese mercado de servicios se produce, y por supuesto, pues como lo anunció Piedad, la competencia desleal que en ese campo se puede presentar. Les agradezco inmensamente, doctores, por participar y en consecuencia, pues damos paso a la intervención del doctor Haroldo. La mecánica que vamos a utilizar es la usual que utilizamos en este espacio, la presentación de la sentencia, la participación del magistrado tribunal y en este caso la participación de especialistas en el tema como el doctor Serrano. En ese orden estaremos escuchando. Si nos queda espacio para preguntas, pues haremos, y si no, pues el tiempo es inexorable y nos tocará cerrar con las preguntas atragantadas. Muchísimas gracias. Entonces le damos paso a la intervención del doctor Haroldo. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Hilda, por la invitación a los diálogos en el día de hoy. Tengo que recordar, y tenía como 2 años de no participar en ellos, que esta idea de los diálogos surgió en el 2016. Se presentó a la Sala Civil de aquella época por parte del doctor Luis Armando Tolosa, de la doctora Margarita Caballero y el suscrito, a fin de que suplantáramos la revista, ¿sí?, por un programa de carácter virtual como son los diálogos, y se concretó esta idea en febrero del 2017. Me acuerdo que el primer programa lo desarrollamos en el piso 9, en la sala de audiencia del piso 9 de este edificio de aquí del Palacio. Y mira cómo nos ha mantenido. Este año cumplimos 5 años del programa. Ha sido un programa muy importante porque claro, todas las discusiones que tienen que ver con las decisiones que se toman, y no solamente con las decisiones, también se han discutido aquellas leyes que se hayan promulgado que permiten también dar una información de su aplicación o su interpretación. Y ha pasado muchísimo, pero muchísimos
académicos, magistrados en las grandes discusiones que se han debatido aquí en el programa de diálogo. Entonces, te felicito, Hilda, por tu responsabilidad y coordinación del programa durante todo este año. Igualmente saludo al doctor Eduardo Ferreira Vargas, al doctor Felipe Serrano Pinilla, ¿sí? y saludo a todos los jueces y magistrados, servidores judiciales, académicos, estudiantes y a la comunidad en general que se encuentra conectada en este diálogo. Agradezco muchísimo pues, estar presente de forma virtual y entrar en esta discusión tan interesante sobre la sentencia de la SCC 54 del 2021 que se prohibió en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Comienzo por indicar que la palabra competencia, según la Academia de la Lengua Española, es una situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. Competencia que es esencial para la economía del mercado, captar clientes por el juego entre oferta y demanda permite el crecimiento económico y la movilización de activos en la sociedad siempre que se funden en criterios justos como el precio, la calidad, servicio, cobertura, fama o cualquier otro criterio relevante para los consumidores. En antaño, la preocupación se centró en generar competencia con el fin de aumentar la oferta y por esta senda optimizar los precios y los productos. Así la industrialización se centró en superar la economía autárquica y los bienes manufacturados. Sin embargo, al ampliarse la base de oferentes, emergieron algunas conductas de los competidores que buscaban apropiarse del mercado por medios nobles. Así quedó en evidencia que la garantía del libre mercado era insuficiente ¿sí? para garantizar el adecuado funcionamiento del circuito económico. Además, es necesario contar con reglas de juego que impliquen comportamientos abusivos, predatorios o contrarios a la buena fe. Creo, doctora Hilda, sí que en razón pues, a esta decisión tengo que seguir complementando lo siguiente. Creo que la sala tiene dicho que ni desde el punto de vista mercantil, ni mucho menos del jurídico, es posible concebir una competencia sí, unónima o ilimitada, donde solamente rija la salvaje y desenfrenada lucha por el mercado, porque en el marco del Estado social de derecho, ¿sí? Este derecho, como todos los otros, solo tiene sentido si se entiende bajo la pauta interpretativa de un principio de igualdad de los competidores frente a la ley. Esto pues se señaló en la sentencia del 19 de noviembre de 1999, la número 5091, a la cual pues remito. Así vinieron a la luz las primeras reglas que consagraron los comportamientos contrarios a la sana y recta competencia, divididas en prácticas comerciales restrictivas y actos de competencia desleal. Esta corporación, doctora Hilda, tiene doctrinado que la regulación de la competencia desleal que protege y estimula la actividad empresarial y la libertad de quienes intervienen en el mercado, compitiendo entre sí con el propósito individual de cada uno de ellos de hacerse a la clientela. Y por otro, la de las prácticas comerciales restrictivas, cuyas normas persiguen impedir, conjurar y eventualmente sancionar los acuerdos o convenios de empresarios, así como la
prácticas unilaterales y las concentraciones de empresas que en el escenario del mercado se encaminen a limitar la competencia o a restringir la oferta de bienes y servicios en perjuicio de los consumidores, de la eficiencia económica, así como de la libre participación de las empresas en el mercado. Eso lo tiene dicho esta corporación y remito a la sentencia del 13 de noviembre del 2013, la número 0201501. Voy a referirme ahora específicamente a los actos de competencia desleal, pero desde la óptica de la sentencia que hoy nos invita a este panel, que es la 5473, como ya la referencié anteriormente, de diciembre del 2021, que sirvió a la Corte Suprema de Justicia para recordar las reglas generales sobre esta materia, así como los requisitos específicos para que se configure la conducta denominada violación de normas. Yo quisiera, más o menos, hacer este resumen. Yo tomé algunas notas que creo que vale la pena pues, señalar en este programa con el objeto de poner en contexto a la comunidad que nos está siguiendo en el día de hoy en el programa. Entonces voy a explicar un poco el caso, de qué se trata. Entonces, primero, resulta que la Fábrica Inalámbrica Internacional, que es una empresa de gestión de comunicaciones, sí, basada en el uso de mensajes de texto de telefonía celular, conocido técnicamente como SMS o Servicio de Mensajes Cortos. ¿Sí? Esta empresa, el 1 de enero del 2010, celebró un contrato con el Banco BBVA para prestar el servicio de mensajes móviles con sus clientes. Pues para cumplir el contrato con el banco, sí, la empresa celebró a su vez un contrato con Colombia de Telecomunicaciones, Movistar Colombia, para el envío y la gestión de los mensajes de texto. ¿Qué pasó? La Comisión de Regulación de Comunicaciones, por medio de la resolución número 4458 del 14 de abril del 2014, adoptó una regulación para incentivar la construcción de un mercado competitivo, haciendo énfasis en los mercados mayoristas. Una de estas medidas fue fijar el valor máximo para el cobro del servicio de mensaje de texto. Con fundamento en la resolución de tarifas, el banco solicitó a la empresa que rebajara el precio de los mensajes de texto enviados. ¿Qué pasó? Pues la empresa, el 2 de mayo del 2014, pidió a Movistar Colombia que ajustara su tarifa para poder reducir los cobros al banco. Como Movistar no disminuyó sus precios, la empresa sí acudió al proceso administrativo de resolución de controversias entre la Comisión de Regulación de Comunicación. ¿Qué pasó? Inalámbrica pues terminó un contrato con el banco el 17 de febrero del 2015 ante la imposibilidad de mejorar sus precios en el mercado. La Comisión de Regulación de Comunicaciones resolvió la controversia por la resolución número 4769 del 28 de agosto del 2015, en la cual ordenó a Movistar reducir los valores del servicio de mensaje de texto que cobraba Inalámbrica y restituir los valores cobrados en el exceso. Inalámbrica y el BBVA retomaron su relación comercial en octubre del 2016. La empresa demandó a Movistar en el año 2017 para que se declarara que esta incurrió en el acto de competencia desleal, ¿sí?, de violación de normas, y se le condenara a pagar una suma bastante significativa a título de indemnización de perjuicio. ¿Qué pasó? En la primera instancia accedió a reconocer la conducta desleal y condenó a Movistar a pagar una suma bastante alta. Y en esta decisión, pues, por supuesto, fue recurrida por ambas partes, tanto por la empresa demandante como por la empresa demandada, ¿sí? Y en segunda instancia, para ser absuelta. En segunda instancia, ¿qué pasó? Se revocó y se absorbió a la convocada. La empresa
pues acude en casación con el argumento de que la resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones es demostrativa de la transgresión de una norma que gobierna el correcto funcionamiento del mercado a razón suficiente para condenar a la accionaria. En este caso, pues la Corte entra pues, al estudio correspondiente y resolvió si al anterior pedimento, negando la casación, por lo cual efectuó los siguientes razonamientos o los siguientes argumentos que creo que son los que van o dan origen más o menos a los diálogos del día de hoy y que, por supuesto, tanto el doctor Eduardo como el doctor Felipe Serrano pues, harán los comentarios pertinentes y bienvenidas posiblemente esas críticas que a veces son constructivas y que ayudan más o menos al proceso de la construcción también de las diferentes controversias que vengan hacia el futuro en estos temas. Entonces, ¿cuáles fueron los argumentos que se tuvieron en cuenta? El primero, la Sala recordó que la competencia real es el conjunto de actos que tienen a falsear el correcto funcionamiento del mercado, al provocar la confusión del comerciante con otro o los productos del comerciante con los del competidor, las maniobras de crédito respecto a los productos de este, los actos que persiguen la desorganización de la empresa rival o, en fin, lo que busca la llamada desorganización del mercado. ¿Sí? Segundo, rememoró que la competencia real distorsiona el plano de igualdad previsto legal o constitucionalmente para el ejercicio de una actividad mercantil, dejando de lado que el crecimiento en el mercado debe corresponder a desarrollos ingeniosos, eficientes, hábiles, innovadores, etc., mas no a comportamientos antitécnicos o antiéticos, perdón. Luego, el tercer argumento fue que enfatizó en el enfoque de la competencia desleal, esta dirigida a la defensa de los consumidores, preservar el buen funcionamiento del mercado y, por último, los intereses de los empresarios que intervienen en él. El cuarto argumento que tuvo en cuenta la Sala puntualizó que son 4 los requisitos para que se configure una conducta de competencia desleal. ¿Cuáles son esos 4 requisitos que señaló la Sala? Primero, el ámbito subjetivo. El acto criticado debe ser ejecutado por uno o varios de los participantes en la industria, ya sea como competidores directos o indirectos, proveedores, productores, consumidores o cualquier otro interveniente. El otro es el ámbito objetivo. En este caso, el acto debe trascender de la esfera personal de su autor y generar efectos en otros u otros de los agentes o sectores comerciales. Además, el acto debe tener fin concurrencial. Esto es, el acto desplegado o potencial debe tener el propósito de crear, mantener o incrementar la participación en el mercado de su autor o de otros intervinientes. Fin concurrencial que se resume conforme al artículo 2 de la Ley 257 de 1996. El tercero, el ámbito territorial. Todos los actores intervenientes deben estar regidos por el mismo ordenamiento jurídico. Y cuarto, la tipicidad. El acto del competidor debe encajar en alguna de las conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento, sea general o sea específica. Esto, en tratándose de la conducta denominada violación de normas jurídicas, se define como la inobservancia de una norma imperativa que propende por obtener una ventaja indebida en el mercado. Para ello, la Sala, en este caso, pues, la regulación de normas jurídicas estableció que
que deben darse unos requisitos para esta configuración. Es decir, que además de los generales ya explicado, estableció lo siguiente. Primero, la conculcación de una norma jurídica basta la inobservancia de cualquier disposición, no se requiere que se especifique del mercado o de la sana competencia. Lo segundo, obtención de ventajas competitivas. Esto quiere decir que el inversor debe obtener un provecho efectivo del desconocimiento normativo, expresada en un ahorro en sus costos o en la generación de costos mayores para terceros competidores. Tercero, la ventaja competitiva tiene que ser significativa, es decir, la ventaja debe ser importante, que permita al infractor ser más competitivo o amenazar la competitividad de otros. Cuarto, el nexo de causalidad. El daño padecido por los restantes oferentes o por el mercado debe consistir en que la posición de privilegio obtenida por el infractor sea consecuencia de la conculcación de esa norma jurídica. Creo que a partir de estas consideraciones, pues la Corte desestimó un poco la casación, ¿sí? En tanto no se probó que la infracción normativa de movilidad significara un beneficio que afectara a los otros competidores, en particular pues, a la empresa demandante. De lo anterior, queda en evidencia que la realización de conducta que socave el comportamiento ético que se espera de los partícipes en el mercado, realizado con la intención de generar una ventaja frente a otros competidores, es merecedora de reproche como la que ha promulgado esta corporación. Espero, Hilda, que en este diálogo que se desarrolla en la tarde de hoy se pueda seguir discutiendo pues, este tema de esta sana competencia, así como los mecanismos que socavan pues, por resultar una materia esencial para hacer realidad la libertad económica consagrada en el artículo 335 de la Constitución Política. Esperemos entonces que tanto el doctor Eduardo como Felipe Serrano puedan pues, contribuir con sus comentarios pues, a esta decisión que fue trascendental en materia de competencia desleal, y creo que actualiza un poco todos estos temas y, por supuesto, mueve a la discusión en la parte académica. Les agradezco muchísimo la invitación en el programa de hoy y hay que continuar pues, con estos diálogos, y me imagino que el año entrante continuará que presida la sala civil, porque creo que ha sido importante para el país, para la comunidad jurídica, para los estudiantes, y que ha permitido estas grandes discusiones, sobre todo las decisiones que se han tomado en la sala de casación civil. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estaba el doctor Haroldo iba a empezar a hacer una sinopsis sobre lo que fue el caso. Yo lo había enunciado al comienzo cuando identifiqué la sentencia. Es básicamente un conflicto donde una de las partes acusa a la otra de ser un competente desleal en el mercado de servicios de mensajes de textos, y la incidencia que esa competencia desleal produce en su relación negocial con una entidad financiera. Entonces, básicamente, en síntesis, el juez de primera instancia le accedió a las pretensiones, el juez de segunda instancia revocó, dijo no, aquí no hay, no está acreditado, no es la competencia desleal, y entonces pues venimos a la Corte en casación, le formulan varios cargos a la sentencia, entre esos algunos de incongruencia, pero en lo que es el que en este momento pues no estaríamos tratando, estamos tratando el que nos interesa, la competencia desleal. En esta sentencia se analizan los elementos que estructuran un caso de competencia desleal. De la misma manera, se hizo un poco de historia sobre cómo ha evolucionado la diferenciación que existe, y un poco de historia normativa hasta llegar a la Ley 256 de 1996, la Ley 256 de 1996, el desarrollo jurisprudencial, la incidencia en la libre competencia y la regulación de la competencia desleal. Luego de estudiar la Corte los cargos que se hizo que el casacionista le hace a la sentencia en procura de que esa sentencia sea casada,
concluye que no se incurrió en los defectos que se le endilgaron. Esa es como una síntesis de la síntesis de lo que pasó en este caso, de manera pues que ya ahora le doy el uso de la palabra al doctor Jorge Eduardo Ferreira para la intervención en este caso. Doctor Jorge Eduardo, de nuevo con mis agradecimientos por su participación. Tiene usted el uso de la palabra para su presentación. Gracias. Doctora Hilda, muy buenas tardes. Saludo extensivo a toda la comunidad judicial y no judicial que ha concurrido a través de la web en el día de hoy, a este diálogo con la justicia. Para mayor precisión, voy a complementar las palabras de la doctora Hilda, ahondando en el contexto del asunto. Sí, gracias, doctor. Quien demanda es la persona jurídica Inalambria Internacional S.A. Dirige su acción contra la también persona jurídica Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. Le achaca el haber incurrido en un acto de competencia desleal, violación del artículo 18 de la Ley 256 del año 1996. Puntualmente, este artículo 18 tiene esta literalidad. Artículo 18. Violación de normas. Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa. Este aspecto de la ventaja ha de ser significativo, pues es el meollo del asunto jurídico. Sobre él giró la discrepancia del demandante frente al fallo que se dictó en mi sala de decisión, porque en ese fallo se dijo, pues, la actividad probatoria encaminada en ese sentido fue insuficiente, porque entendió la parte demandante que bastaba con la sola transgresión de una norma, concretamente de la resolución 4458 del 14 de abril de 2014, expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, pero me devuelvo un poco. La aquí actora Inalambria firmó el 1 de enero del 2010 un contrato de prestación de servicios con el banco BBVA para la transmisión de mensajes de datos a los usuarios, sean personas naturales o jurídicas, clientes del banco. Esos mensajes de datos comúnmente se llaman SMS. Contrato que tuvo 10 cambios mediante la suscripción de otros sí, para ajustar tarifas de servicio respecto del periodo, su prórroga, duración del contrato, aumentar cobertura y pólizas de garantía. ¿Qué ocurre? El 14 de abril del año 2014 se expidió la ya referida resolución 4458, que modificó las resoluciones 3066, 3496, 3500 y 3501 de 2011. ¿En qué consistió la modificación? En ampliar el alcance y cobertura de la regulación y fijar unos topes máximos de las tarifas de acceso eficiente para el segmento SMS, de tal manera que las tarifas
indicadas en la resolución 3500 del año 2011, con la vigencia de la resolución 4458 del año 2014, eran aplicables a cualquier proveedor, en este caso, Colombia Telecomunicaciones S.A., que hiciera uso de redes de telecomunicaciones de servicios móviles para la prestación de contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos SMS. Corrijo, Inalambria, no Colombia Telecomunicaciones, porque Inalambria pues tenía una relación de acceso a ese aplicativo. Tenía su contrato firmado con Colombia Telecomunicaciones. Ya estamos hablando de dos contratos. Un primer contrato de Inalambria con el banco BBVA y otro contrato con Colombia Telecomunicaciones, pues para poder tener el acceso o la relación de acceso. Bueno, como consecuencia de esta resolución del año 2014, hubo una reducción sensible en el valor de la tarifa de cada mensaje individual, porque si mal no recuerdo, venía cobrando Colombia Telecomunicaciones una tarifa como de 79 pesos y unos centavos, y a raíz de la expedición de esta resolución 4458, pues se redujo anualmente y llegó a estar como en 3,50, 3,60. Me corrigen si me equivoco. Bueno, un primer obstáculo le surge a Inalambria porque le dice a Colombia Telecomunicaciones, bueno, ajustemos el contrato a la previsión contenida en esta resolución 4458. Entonces, pasaron unos meses y no había el acuerdo, y eso llevó a que BBVA le cancelara el contrato a Inalambria, porque pues en el mercado habían otros operadores que ofrecían por ese mismo servicio pues una tarifa ya acomodada a la resolución 4458. Seguidamente a esa situación, pues Inalambria Internacional formuló una solicitud de trámite administrativo ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que se dirimiera esa controversia, para que dijera la Comisión de Regulación de Comunicaciones cuál era la naturaleza de esa relación derivada de ese contrato suscrito entre Inalambria Internacional S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. Ese averiguatorio concluyó con una resolución, la 4779 del 28 de agosto del año 2015, que fue como complementada o adicionada por la 4827 del 15 de diciembre del 15. Y ahí se dijo por parte de la CRC que había una relación de acceso acorde con el numeral 3.1 del artículo 3 de la resolución CRC 3101 del año 2011. Y se estaba sujeto a la tarifa regulada por la resolución 4458 del año 2014. Entonces, pues quedó en evidencia no solo que Colombia Telecomunicaciones se sustrajo a la observancia al cumplimiento de esa resolución, uno, y dos, que había cobrado un mayor valor en la ejecución de ese contrato. Entonces, ese aspecto finalmente pues se recogió en un acta que denominaron la número 3 del Comité
mixto de acceso CMA, en la que se reconoce el saldo por los valores cobrados en exceso entre el 15 de abril del 14, fecha de expedición de la resolución 4458, al 28 de marzo del año 2016. Y pues se dice en la demanda que en el anterior periodo que acabo de mencionar, Colombia Telecomunicaciones violó la resolución 4458 del año 14, que es de carácter general, y las números 4779 y 4827 de 2015, que son de carácter particular y que tuvieron origen para concluir ese trámite administrativo que les referí hace un momento. Entonces, en opinión de la parte demandante, hubo una infracción continuada de una norma, lo que conlleva la incursión en un acto de competencia desleal, el previsto en el artículo 18 de la ley 256 del 96. Bueno, ese a grosso modo, ese más o menos el fundamento fáctico de esta acción de competencia desleal y del petitum que pues se contrajo a que se hiciera esa declaración, en el sentido de que Colombia Telecomunicaciones S.A.S.P. incurrió en acto de competencia desleal del artículo 18 y se le indemnizara en una suma de dinero. Al concurrir la convocada al proceso, lo hizo extemporáneamente. Pero en el curso del proceso, trajo un contrato de transacción entre Inalambria Internacional y Colombia Telecomunicaciones S.A.S.P. En ese contrato, pues, luego de su análisis, pues se determinó que él contenía era el pago de las diferencias de más que percibió Colombia Telecomunicaciones en la ejecución del contrato. Bueno, en la CID, Superintendencia de Industria y Comercio, pues la decisión de primer grado fue en el sentido de acoger el petitum de la demanda, en el sentido de decir si hubo violación de norma, si hubo una violación de norma, si se transgredió el artículo 18 de la ley 256. Y sobre la ventaja competitiva significativa, que es el punto álgido, pues resumiendo, dio el mensaje de que bastaba con la sola infracción de la norma, para que se configurara ese acto de competencia desleal previsto en el artículo 18. Este fallo de primera instancia fue recurrido por ambas partes. La parte actora lo hizo solo respecto de el artículo 206 del Código General del Proceso. A eso limitó su discrepancia, en tanto Colombia Telecomunicaciones S.A. pues niega de tajo haber incurrido en violación de normas y saca a relucir lo del contrato de transacción. Bueno, llegamos al fallo del tribunal, sala de decisión, en la que oficié como ponente. Fallo del 28 de marzo del año 2019. En este fallo, pues, planteando la parte sustancial, pues citamos el artículo 333 de la Constitución Nacional, que refiere a la libertad de empresa, libre ejercicio de la actividad económica, para decir que esa libertad no es absoluta,
en particular al ejercer el comercio, debe adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, controla y la verifica. Y también dijimos que la competencia desleal es una limitación a la libertad de industria y el comercio. Bueno. En la competencia como tal, también se anunció que no es un acto vedado el buscar por medios honestos el atraer a la clientela. Que competencia significa una emulación entre comerciantes tendiente a la conquista del mercado con base en un principio: lograr el mayor grado de conquista. El competidor que alcance la mayor combinación de los distintos elementos que pueden influir en la decisión de la clientela. Esa es la competencia sana. También citamos a doctrinantes, a Henry Capital, los elementos estructurales de la competencia desleal. Y también se alude a la jurisprudencia nacional y doctrina nuestra sobre los elementos que estructuran la competencia desleal. Y también se literaliza ahí algo que no es nuevo, que la Ley 256 del 96 en esta temática acogió un criterio mixto. Se cita igualmente a Silvia Barona Vilar, Competencia desleal, página 611, tomo 1, textualmente. Ella plantea que se ha de demostrar, además de la infracción de las leyes, que el infractor ha obtenido la ventaja efectiva que le permite una mejor posición competitiva en el mercado y que la ventaja concurrencial significativa no se presume ni automáticamente se produce por el hecho de infringir las leyes, lo que de suyo no reviste carácter desleal. Y sobre esa línea de orientación de esta doctrinante, pues empieza a perfilarse la providencia nuestra. Es que no basta la sola infracción de la ley, de la norma, de la resolución. La exigencia de esa norma va más allá, porque debe demostrarse dentro del proceso la obtención de una ventaja competitiva significativa. Entonces, pues, desarrollando ese concepto, pues decimos en el fallo que se debe entender que la ventaja significativa como una afectación, se debe tener como una afectación considerable del mercado con la entidad suficiente para derivar una posición favorable del transgresor frente a sus demás competidores y repercutir en todos aquellos que se desenvuelven en esa actividad económica. También citamos al doctrinante nacional Mauricio Velandia, tiene un libro, Derecho de la Competencia y del Consumo, y en su página 307, esta es una publicación del Externado de Colombia, primera edición 2008, en punto de la ventaja competitiva significativa, sostuvo en su libro, comillas, debe ser de una dimensión importante que permita al infractor ser más competitivo o amenazar la competitividad de otros, para lo cual anota que debe valorarse en un horizonte de tiempo que permita observar la consecuencia de la realización del ilícito en la competencia. Bueno, hasta ahí va la cita. Adicionalmente, para que surja la conducta desleal, bajo estudio
decimos, no basta la simple vulneración normativa, sino que es necesario que la misma tenga trascendencia competitiva, es decir, que genere tal impacto en el mercado que a la postre lo posicione de una manera que obtenga un mayor beneficio sobre el resto de sus competidores o de los competidores, lo que constituye el perjuicio que se pretende resarcir con dicha conducta desleal. Bueno, igualmente nos ocupamos del tema del contrato de transacción porque ese es otro punto que se incluyó en la apelación de la parte demandada. Y para decir que el perjuicio reclamado estriba en el cobro excesivo de las tarifas por parte de la demandada en el periodo de más o menos 23 meses y unos días, y que eso pues, condujo a la terminación del contrato con el banco BBVA. Contrato que fue reanudado meses después, como en octubre del año 2016, así lo refiere el hecho 18 de la demanda. Es decir, mire, la transacción comprendió la relación contractual del demandante Inalambria con la demandada Colombia Telecomunicaciones S.A., más no los efectos adversos que causó dicho cobro en exceso. Ese contrato de transacción se ocupó fue de reembolsar la diferencia por un mayor valor cobrado, pero no contiene un pago por los efectos adversos que causó dicho cobro en exceso en las relaciones contractuales que tenía la demandante en el desarrollo de su objeto social. Ese contrato de transacción se allegó por parte de la demandada, si no me falla la memoria, con la contestación de la demanda, pero como esta fue extemporánea, se ordenó tenerla como prueba de oficio. Entonces, repito y puntualizo, ese arreglo no abarcó los efectos adversos causados a la demandante en el mercado devenidos de dicho cobro fuera del marco legal. Bueno, agotado esa parte, entonces hay otro capítulo en el fallo del tribunal que habla sobre la inadvertencia normativa, aspecto que se probó que la demandada desatendió la regulación normativa en punto de las tarifas para el cobro de mensajes cortos de texto SMS. Y se aborda el tema de la obtención de una ventaja competitiva significativa, que es equiparable al daño indirecto. Entonces decimos que no basta la simple violación de una norma para que el acto desleal bajo estudio salga avante, pues debe estar plenamente acreditado que la vulneración de la norma tenga trascendencia competitiva. Esto es, genere tal impacto en el mercado que a la postre lo posicione de una manera que obtenga un mayor beneficio sobre el resto de sus competidores. Y se dice, mire, al respecto, la actuación está huérfana de prueba en torno al comportamiento del mercado con la infracción en que incurrió la demandada. No se trajo prueba, así como la trascendencia de su inobservancia frente a los demás participantes en el mismo nicho del mercado donde ellas ejercen el desarrollo, si no de todo su objeto social, sí de unos componentes de ese objeto social. Y se le recalca que era en ese escenario
este que acabo de escribir, que les acabo de mencionar, en ese escenario económico donde ha debido realizarse el esfuerzo probatorio de la actora Inalambria para acreditar la ocurrencia de una ventaja competitiva significativa, presuntamente obtenida por la convocada ante la infracción legal, la que no deriva de la prueba documental y testimonial. Y si bien se trabajó una prueba pericial, ella giró en torno al ahogado de percibir con el contrato que tenía la demandante con el BBVA y en el cobro en exceso ante la inaplicación de la norma infringida, lo que impide tener por estructurado el acto de competencia desleal alegado. Sobre el beneficio obtenido para el infractor el presunto infractor, el material probatorio es insuficiente. Se demostró la relación comercial que tenía con la demandada, Colombia Telecomunicaciones, con el BBVA, desde el año 2012, antes de la infracción legal. Empero, brilló por su ausencia la prueba de esa ventaja competitiva que trajo consigo beneficios considerables en el mercado, al punto de favorecerlo y posicionarlo de manera especial sobre sus competidores. Y adicionalmente se dice, mire, el precio no es la única variable que influye en la elección del producto. Este aspecto no necesariamente hace a su oferente más competitivo. Tampoco aparece acreditado que el alto precio ofrecido por Colombia Telecomunicaciones a Inalambria se revele como un acaecimiento con el vigor de generar desplazamiento o extinción de la competencia, ya que otros proveedores de red, Avantel S.A., para la época de los hechos, prestaron el mismo servicio a menor precio y se lo prestaron a Inalambria. Así lo refiere la misma demandante en el 812 de la demanda. Y finalmente, pues al no aparecer demostrado que la desobediencia legal haya marcado una pauta en el precio global del mercado de mensajería del texto corto, ni que la infracción o que quiera denominársele ilícito hubiera generado un cambio en la dinámica de dicho mercado, como tampoco que la demandada haya logrado un posicionamiento y favorecimiento por encima de sus contendores. En esa línea de negocio, al incumplir dicha regulación, no resultaba viable declarar la incursión en la comisión del acto desleal del artículo 18 debido a las especiales particularidades del mismo. A grosso modo, pues eso fue lo que se dijo en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, y pues ya esto fue en casación y de los dos cargos, como lo anotó la doctora Hilda, pues el de mayor, sin quitarle trascendencia al primer cargo, el de mayor trascendencia fue el de la violación directa de la norma, porque se retoma este tema de la ventaja competitiva significativa. La Corte ahí hace un interesante estudio y trae a cuento la legislación española, y en una de las hipótesis normativas allá, si es factible que la sola violación de la norma dé por hecho la constitución de la ventaja significativa. Y trae otro supuesto normativo entre la misma norma que, si no igual, es similar al contenido en el artículo 18 de la ley 256. Eso es lo que tengo que expresarle a la audiencia en torno a nuestro fallo. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Eduardo, muy amable por su intervención. Doctor Serrano, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas a la Sala Civil de la Corte Suprema, la doctora Hilda González, por la amable invitación a hacer algunos comentarios sobre la sentencia SC 5473 de 2021. Saludo al doctor Haroldo Quiroz y al doctor Jorge Eduardo Ferreira. Me honra mucho compartir con ellos este espacio y también a todos los oyentes. Yo voy a dividir mi intervención en 3 bloques. En el primero voy a retomar algunos hechos que considero relevantes para comentar la sentencia. Ya el doctor Jorge Eduardo hizo referencia a ellos en detalle, pero voy a recoger algunos. En segundo lugar, voy a hablar del artículo de la norma que se consideraba base para interponer la acción de competencia desleal, en este caso, el artículo 18 de la ley 256. Y tercero, voy a hacer algunos comentarios sobre lo que considero relevante de la sentencia, para lo cual proyectaré algunas diapositivas para la audiencia. En esencia, ¿en qué consistía el caso? Una sociedad llamada Inalambria le prestaba servicios de integración tecnológica al BBVA, que consistían básicamente en que Inalambria se encargaba de enviar los mensajes de texto del banco a los clientes. El mensaje que le llega a la gente del crédito, llegó la hora de su pago, cuidado con los fraudes, de eso se encargaba Inalambria y le prestaba ese servicio a BBVA. Y para poder prestar el servicio necesitaba acceder a la red de telecomunicaciones que tenía Colombia Telecomunicaciones, Telefónica. Y Colombia Telecomunicaciones, pues, digamos que le cobraba una tarifa que era de algo así como 79 pesos a Inalambria, que por supuesto le trasladaba Inalambria a BBVA con el valor de su servicio. Resulta que sale unas resoluciones de la CRC que dicen, mire, el valor de acceso que debe cobrar un operador como Colombia Telecomunicaciones no es de 79 pesos, sino es de 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Pero una diferencia sustancial con lo que estaba cobrando. Y entonces, cuando eso ocurre, sale esa norma, esa resolución de la CRC, pues el BBVA naturalmente le dice a Inalambria, oiga, deje de cobrarme esos 79 pesos, cóbreme de acuerdo con esa nueva tarifa que establece la regulación por esa conexión que le está prestando Colombia Telecomunicaciones. ¿Y qué le dice Inalambria? Mire, señores BBVA, es que a mí, los de Colombia Telecomunicaciones me están diciendo que esa tarifa menor, la de 3, 4 pesos, no me aplica a mí, sino le aplica a otros, pero que nuestra relación no es de acceso. Entonces ellos no me van a dar a mí esa tarifa, por lo cual yo no se la puedo dar a usted para el envío de sus mensajes de texto. Y entonces se traba una pelea entre Colombia Telecomunicaciones e Inalambria, donde Inalambria dice, usted me debe cobrar a mí el menor valor, el de los 3, 4 pesos, y no el de 79 pesos. Y por el otro lado, el BBVA diciéndole a Inalambria, oiga, no me traslade el costo de los 79 pesos porque eso no dice la ley. Finalmente, la CRC, ¿qué dice? Dice, efectivamente, a Inalambria, Colombia Telecomunicaciones le debe, por ese acceso, cobrar la menor tarifa, ¿cierto? La de 3, 4 pesos. Y esa tarifa es la que pues, le debía cobrar al BBVA. Pero mientras todo eso ocurre, BBVA pierde el contrato, Inalambria pierde el contrato con el BBVA. ¿Por qué? Porque no estaba siendo competitivo y pasa Colombia Telecomunicaciones, dice el expediente, a prestarle el servicio directamente al BBVA de envío de mensajes de texto. Entonces, esos son los hechos, digamos, que marcan la disputa y entonces Inalambria interpone una acción de competencia desleal con base en el artículo 18 de la ley 256 del 96, que dice que se considera desleal la adquisición de una ventaja competitiva en virtud de una violación de una norma, y que la ventaja debe ser significativa. Y básicamente este artículo lo que sanciona, y uno pondría este ejemplo, el típico ejemplo en clase, es el del empresario que, por ejemplo, no paga aranceles, es contrabandista, supongamos de televisores, compren los televisores, los trae, no paga aranceles y se los vende más baratos a los consumidores
ese televisor. ¿Por qué? Porque no tiene que pagar el arancel, mientras que el señor del lado, que sí cumple la ley, pues tiene que vender el televisor sumándole el arancel, y al final el consumidor, cuando se enfrenta a las dos ofertas, dice, pues yo me voy por la más barata porque el televisor es exactamente el mismo. ¿Y por qué es más barata el del señor A? Pues porque él está incumpliendo una norma. Entonces, ese es el típico ejemplo que uno podría en clase de esa ley, de ese artículo 18 de la ley 256. En ese caso, un empresario adquirió una ventaja competitiva, poder ofrecer un producto más barato en el mercado, que explica la preferencia del consumidor, en nuestro ejemplo, y esa ventaja resulta siendo significativa si se demuestra que hay una desviación de clientela, digamos, importante, etc. Ese es el marco, digamos, de hechos y de derecho. Ahora, ¿qué falla en primera instancia la superindustria en función jurisdiccional? La superindustria dice, mire, en este caso, la violación de la norma no está en disputa. O sea, es claro que Telefónica, que Colombia Telecomunicaciones, violó una norma, que es la resolución que le imponía un menor precio por la tarifa de acceso. Él aplicó otra tarifa y ya la propia CRC dijo que efectivamente había aplicado la que no era, de tal manera que la violación de la norma no estaba en disputa, ¿cierto? La pregunta era si la violación de esa norma le había otorgado una ventaja competitiva significativa a Colombia Telecomunicaciones sobre Inalambria, que Colombia Telecomunicaciones en algún punto terminó prestando el servicio directamente al BBVA, sacando Inalambria. La Super dice, mire, en mi opinión sí, hay la violación de la norma, y además le otorgó una ventaja competitiva significativa porque logró, digamos, desplazarlo en virtud de que tenía un mejor precio, ¿correcto? Entonces, en términos generales, la sentencia de primera instancia. El tribunal, como lo explicó muy bien el doctor Jorge Eduardo, dice, mire, efectivamente, pues está probada y sobre eso no estaba el debate centrado, la violación de la norma, pero la violación de la norma jurídica no es suficiente para considerar que existe un acto de competencia desleal. Y en eso han sido reiterativos tanto la SIC como el propio tribunal, sino que se debe demostrar que efectivamente la ventaja competitiva que adquirió el competidor, los señores de Colombia Telecomunicaciones, es significativa, y además que existe una relación de causa-efecto entre la violación de la norma y la ventaja que se adquirió. ¿Y qué dice el tribunal? Entre muchas cosas, dice, mire, la verdad es que no está probado en el expediente, o no aparece probado que la razón por la cual el BBVA termina prefiriendo a Colombia Telecomunicaciones sobre Inalambria es el precio, y hay muchísimas otras variables diferentes al precio, como la eliminación de un intermediario, la prestación de un servicio, etcétera, etcétera. Y aquí no sabemos si existe efectivamente una relación de causalidad y una ventaja competitiva significativa otorgada en virtud de la violación de la norma. Ese es el contexto con el que llega el proceso a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema termina, digamos, no casando la sentencia, y dice, efectivamente aquí, pues no se probó que hubiese una ventaja competitiva significativa, por lo cual no voy a casar la sentencia. Voy entonces ahora a destacar los apartes más relevantes, en mi opinión personal, de la sentencia de la Corte, para lo cual les estoy compartiendo en este momento. Vaya, por favor, déjenme saber si la ven. Sí, doctor, la estamos observando, correcto. Perfecto. Hay entonces una primera mención en la sentencia que es muy relevante, que pareciera como un obiter dicta, pero que es un obiter dicta porque es muy relevante, y se refiere a la naturaleza de la acción de competencia desleal. Es una parte que hace una diferencia entre el régimen de competencia desleal y el régimen de prácticas restrictivas de la competencia, la investigación de abusos de la posición de dominio, de carteles empresariales, de actos restrictivos de la competencia, etc. Y dicen, mire, el régimen de competencia desleal aborda casos específicos entre comerciantes, consumidores y demás participantes. Casos específicos, interpartes. Mientras que, contrario al régimen de prácticas comerciales restrictivas, que apunta a resolver una finalidad colectiva. Entonces, esto es bien relevante porque toca directamente la naturaleza de la acción de competencia leal, que, como ha dicho la Corte, el Tribunal y la propia SIC en varias oportunidades, es una acción
de responsabilidad civil extracontractual, que se resuelve mediante un proceso verbal, un litigio en el que hay un demandante y un demandado, y en el que el demandante tiene la carga de la prueba, salvo, por supuesto, que se aplique una carga dinámica, si es que el juez lo considera así. Eso primero. Segundo, la Corte dice cuáles son los requisitos, o reitera, cuáles son los requisitos para que se configure el acto desleal de violación de normas. Y dice, hay 4 requisitos. Primero, que se pruebe que el demandado, el competidor demandado, violó una norma jurídica. Segundo, que en virtud del que obtuvo una ventaja competitiva significativa, una ventaja competitiva. Tercero, que la ventaja es significativa, no debe ser cualquier ventaja, sino que debe en el expediente estar probado que es una ventaja significativa. Y cuarto, que exista una relación de causalidad entre la norma violada y la ventaja competitiva materializada en la preferencia del consumidor. Ya vamos a ver eso en qué consiste. Entonces, frente a la violación de la norma jurídica, ¿qué dice la Corte? La Corte dice lo que bien dice el tribunal acertadamente, y es, oiga, que un competidor viole una norma jurídica mientras que otro la cumple, no es per se un acto de competencia leal en la ley colombiana. ¿Correcto? El típico ejemplo es el de el vendedor de medicamentos o el fabricante, ¿cierto? Que no tiene registro INVIMA, no tiene licencia, vende en el mercado un medicamento, ¿cierto? Que le están comprando, ¿listo? Por supuesto, está violando una norma jurídica frente a un competidor u otros competidores que están cumpliendo ese régimen. Claro que eso puede ser investigado y sancionado por el INVIMA y por la autoridad competente, pero no será un acto de competencia desleal, salvo que los consumidores, los compradores, estén prefiriendo a ese oferente porque esté violando la norma jurídica. Entonces, ¿qué hay que ir a ver? Oiga, ¿por qué están los consumidores comprándole a este señor? Bueno, puede ser por muchísimas razones, como dicen tanto la sentencia de casación como la del tribunal. Bueno, muy seguramente es técnica, produce mejores efectos en el cuerpo. Muy seguramente tienen un mejor servicio, muy seguramente tienen un mejor precio, etcétera. Pero el no tener licencia, si bien es una violación de una norma jurídica que debe ser investigado por una autoridad como el INVIMA, etcétera, no está impactando la preferencia del consumidor. Y si eso no impacta la preferencia del consumidor, ahí no habrá un tema de competencia leal. Habrá la violación de una norma, pero no habrá un caso de competencia leal. Primero, entonces, la violación de la norma per se no es un acto de competencia desleal. Se tiene que probar la ventaja competitiva y que sea significativa. 2, ¿qué tipo de normas qué tipo de norma debe ser la norma violada? Pues acá la Corte dice, oye, la verdad es que el legislador colombiano no distingue, o sea, puede ser cualquier norma. Puede ser una norma que regule el acceso al mercado o puede ser una norma jurídica de otro tinte. Por ejemplo, una empresa puede estar violando una norma laboral internamente, ¿cierto? Que no tiene que ver con el acceso al mercado y alguien, digamos, eso podría eventualmente, no sé el escenario, pero podría eventualmente, si se demuestra que eso otorga una ventaja competitiva significativa, pues constituir un acto de competencia leal. Eso. 2, una empresa podría, por ejemplo, no tener una licencia para operar, por ejemplo, como proveedor de medicamentos, etcétera, y eso también podría ser una norma, la violación de una norma que cumpliría el requisito número 1 que les puse anteriormente para que se configure el acto de competencia leal. 2, segundo requisito aparte de la violación, es la obtención de una ventaja competitiva. Y acá dice la Corte, acá cito varias frases a lo largo de la presentación que son relevantes. Dice, es aquella derivada del incumplimiento de preceptos normativos e impacta la elección del consumidor. Entonces, acá es interesante cómo la Corte dice, la violación de la norma para que estemos completando los requisitos para que se configure el acto debe impactar la elección del consumidor. Debe impactar la elección del consumidor. Y la ventaja además debe ser significativa. Dice la Corte, por supuesto habrá casos en los cuales la ventaja no es representativa en razón a que el adquirente del bien o servicio al momento de escoger entre diversos oferentes está motivado por otras circunstancias, aquellas reguladas por la norma transgredida. El ejemplo que les di, el oferente de medicamentos sí, no tiene registro INVIMA, pero la gente no lo prefiere porque sí es legal, o supuestamente, o porque no ofrezca
un producto registro INVIMA, sino que lo prefieren porque tiene un mejor aspecto del producto, es un producto que en la práctica es más seguro, es un producto que sabe mejor, presta un mejor servicio, etc. Entonces, no hay una relación de causalidad entre la elección del consumidor, esta se une un poquito con el cuarto requisito, y la violación de la norma. Y la relación causa-efecto, dice la Corte, la posición de privilegio obtenida por el infractor sea consecuencia de la concurrencia de los anteriores presupuestos de la acción y no de cualquier otra circunstancia. De nuevo, esto se une con lo anterior. Puede que el consumidor, así yo sea violador de una norma, puede que el consumidor me prefiera por razones diferentes a la razón por la que viola la norma. Y el ejemplo típico es el competidor que no paga aranceles, en mi ejemplo inicial, pero que termina siendo más caro frente al consumidor. O sea, él se come el arancel. Entonces, claro, él viola una norma tributaria, ¿cierto? Y trae los productos más baratos, pero en últimas, él no está utilizando esa ventaja de cara al consumidor porque su producto es igual de caro que el de otros competidores o más caro. Entonces, eso no se está reflejando en el mercado. En ese caso, no habrá una ventaja competitiva significativa. Hay una cosa que quisiera mencionar finalmente, y es la diferencia que hace la Corte con el caso español. Esto es muy interesante porque la Ley de Competencia Leal, la Ley 256, es inspirada en buena parte en la ley española, pero eso no quiere decir que nuestra ley sea la española. Es decir, la ley colombiana obviamente tiene unas particularidades y en su tenor literal es muy clara y no por eso debe uno desatenderla para ir a la ley española. Y en la ley española este acto es interesante porque no solamente se dice allí que se considera leal la adquisición de una ventaja competitiva mediante la violación de una norma, sino además dice la ley, en una prohibición aparte, dice, la sola violación de una norma que regule el acceso al mercado será competencia leal. O sea, en España, la sola violación de una norma que regule un acceso al mercado puede ser per se competencia leal. ¿Y qué dice la Corte Suprema? En España eso es cierto, pero en Colombia no. Además de que usted encuentre probada la violación, debe probarme claramente que hay una ventaja competitiva y que la ventaja competitiva es significativa, que el consumidor está prefiriendo al demandado. ¿Por qué? Porque a raíz de la violación de la norma, porque la violación de la norma está generando directamente un beneficio. El típico ejemplo tributario, no pago impuestos, vendo más barato. Bien. Y lo que les digo, en Colombia, dice la Corte, el análisis siempre deberá caracterizarse por otorgar una ventaja competitiva significativa a favor del imputado. Finalmente, dice la Corte, en este caso, mire, yo encuentro que no está aprobada la ventaja competitiva significativa, no está demostrado que el BBVA prefirió a Colombia Telecomunicaciones por tener una mejor tarifa, Colombia Telecomunicaciones frente a Inalambre. Puede que eso haya sido así, puede que no haya sido así, pero lo cierto es que no está aprobado, le corresponde probar al demandante. Y el hecho de que solo violar la ley sea competencia leal, no lo acepto. Y dice la Corte, para terminar, acoger la tesis esgrimida por la recurrente implicaría aceptar que toda vulneración de una regla jurídica expedida para regular un mercado constituiría el acto de competencia leal de violación de normas sin parar dientes en las consecuencias de dicha infracción. Esto es, dejando de auscultar si generó alguna valía para el infractor en desmedro de sus competidores. Entonces, el demandante y el juez, para poder declarar el acto, no solamente tienen que ver si se violó una norma jurídica que regula el acceso al mercado, sino además si efectivamente generó una ventaja y si la ventaja se tradujo en una situación significativa para el competidor y que en virtud de esa violación es que el consumidor lo prefiere y no en virtud de otra cosa. Con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Serrano, por su intervención. Y pues yo creo que lo han dicho todos nuestros dos participantes y igual en la parte que el doctor Haroldo pudo intervenir.
Yo solamente resaltaría, porque pues no tendría sentido que repita lo que ellos ya dijeron en el sentido de cuáles son los presupuestos para que esta acción, cuál es la naturaleza de esta acción, para que esta acción prospere y todo lo demás que se estableció allí. Yo solamente quiero reiterar en uno de los mensajes que hay en la sentencia con fundamento endoctrinantes, y es que la trascendencia o la importancia que en el mercado tiene, que los competidores, palabras textuales, se distingan sobre los demás por sus propias virtudes, calidad e innovación de sus productos, y no por ventajas logradas artificialmente violando la ley. Cita que trae la sentencia de Dionisio Manuel de la Cruz Camargo, año 2014. Con eso creo que cerramos, no sin antes agradecerles de nuevo, doctor Ferreira, doctor Serrano, por su intervención muy interesante, de la misma manera al doctor Arnoldo, y a todos ustedes que nos están siguiendo en estos diálogos, son los que nos animan a seguir, y ahí estaremos hasta que ustedes estén de acuerdo con nosotros. Muchísimas gracias. Piedad tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Un agradecimiento especial también al señor presidente de la Corte Suprema, al doctor Haroldo Wilson Quiroz Gonzalo, que nos acompañó, a los panelistas, el señor magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el doctor Jorge Eduardo Ferreira Vargas, el doctor Felipe Serrano, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana. Muchas gracias a ustedes. Y los esperamos el próximo 8 de noviembre con otro diálogo, otro tema de interés nacional. Este programa quedará publicado en el canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a escuchar también nuestros podcasts y seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.